Ya Cristo nos salvó por sustitución de su alma por la nuestra, muriendo en nuestro lugar, y ya no puedo ser condenado, porque un solo pecado cometido, queriendo o no hacerlo, se paga con la muerte del alma. Ezequiel 18:4. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, thanatos, separación, desamparo en el infierno y después al lago de fuego, amigo, por la eternidad. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no tiene ninguna relación con los muertos espirituales que no han creído con fe en el Evangelio de 1 de Corintios 15 del 2 al 4 y no se hayan arrepentido, no hayan hecho un cambio de mente, metanoia, cambio de mente o de autopercepción, porque dice en Mateo 22:32: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los vivos somos los justificados por la fe, los que hemos reconocido nuestra bajeza de inmundicia, sucia, asquerosa, cochina, pecaminosidad, hasta la muerte. Romanos 3:10 al 18, Jeremías 17:9 y 10, Isaías 1:6 y 64:6, Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. No lo dijo en tiempo pasado, lo dijo en tiempo presente continuo, amigo. Lucas 13, del 1 al 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, metanoia, cambio de mente, de autopercepción, todos pereceréis igualmente en el infierno, amigo. Eso es lo que significa muerte, separación, desamparo, thanatos. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A él temed. Lucas 12:5 también. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea que todos los muertos, amigos, son enemigos de Dios, amigo. ¿Entiende eso, amigo? Arrepiéntete. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, a la metanoia, amigo, al cambio de mente. Lávatelo, atorníllatelo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, sin metanoia, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y inmortalidad gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo
a los que son contenciosos, a los que son tercos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, al engaño, amigo, a las mentiras de los religiosos evangélicos, católicos. Todas las religiones, amigos, son instrumentos de Satanás, amigos. Son punta de lanza para engañar a todas las almas ignorantes, amigos, a las personas que no son dotos en la ley, en la Biblia, amigos, en el conocimiento de la palabra. Un solo pecado condena nuestra alma al infierno, pero la buenísima y excelente noticia no es entendida por los santurrones hipócritas, porque no entran ni tampoco dejan entrar a los que están entrando por medio de la fe, amigos. Mateo 23:13. A Cristo le fueron imputados todos y cada uno de los pecados que cometeremos hasta la muerte. Aleluya. Por eso y los religiosos y los incrédulos son los incrédulos y cobardes, condenados en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amigos, todos los evangélicos, católicos, todas las religiones son mentirosos, amigos. No les creas, solamente crea lo que está escrito, amigos, para que seas salvo, para que puedas entrar en la salvación, para que puedas ser justificado por la fe en Jesucristo, en el Evangelio. Gálatas 2:20-21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren. Amigos, ¿quiénes son los que oyen la palabra de Dios? Los que tienen fe, amigos. Esos son los que pueden oír, amigos, porque aplican fe. Los religiosos no oyen. Le entra por un oído y le sale por el otro. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ves? Se entra al aplicar fe en el Evangelio de 1 de Corintios 15, del 2 al 4. Y hacer metanoia, cambio de mente, Marcos 1:15. Y entrará y saldrá y hallará pastos, o sea, alimento para nuestra alma. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar su alma, amigo. La tomó y la volvió a tomar para nuestra justificación, amigo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la condenación, amigo. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amigo, ya con escuchar este mensaje ya tú estás hallando el camino. Lo que te hace falta, amigo, es aplicar fe para que entres, amigo, en el camino. Una cosa es hallar y otra cosa es entrar, amigo. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Definición de ve.
Viene la palabra pisteo, que significa certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, tener fe, confiar, encomendar, fiar, guardar, confiar, creer, creyente. O sea, los ciegos son los que no tienen fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, amigos. Como los religiosos que no descansan de las obras de la ley. Hebreos 4 del 1 al 3, Romanos 4, 4, 5, Efesios 2, 8 al 9. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que cree sin duda, amigo, el que cree sin dudar, sin incertidumbre, porque una fe con incertidumbre no sirve, no te sirve, amigo. Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué deberíamos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, escuchen bien, las obras de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No pidió más nada, amigo. No pidió obras, sino solo fe. Pero en los religiosos son los incrédulos y cobardes, son los ciegos, hijas de ciegos. Todos los evangélicos, amigos, son ciegos. Todos los religiosos de otras religiones también son ciegos. Son ciegos, guías de ciegos, porque carecen de fe. Y eso los manda derechito al lago de fuego. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Por eso que Jesucristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, amigo? Que entres en Jesucristo por medio de la fe, solamente por medio de la fe, amigo. La fe viene por el oír y el oír su palabra. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso, amigo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, no es de Dios, amigo. ¿Por qué? Porque no aplicó fe. El Señor lo sumerge. Cuando aplicamos fe, amigo, a este mensaje. Porque los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Dios. Sí, porque no aplicaron fe, amigo. Por eso. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser oída por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. No lo dijo en tiempo pasado, amigo. Lo dijo en tiempo presente. Y eso es algo que los religiosos y cobardes, incrédulos, no quieren ver. Esos santurrones. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros de la palabra de la reconciliación, amigo. Reconcíliate con el Señor, amigo. Reconócete que eres un perverso pecador, un malvado pecador, amigo, porque así el Señor les dijo a sus discípulos. Imagínate, si el Señor les dijo así a los que estaban con él, ¿cómo seremos nosotros? Mucho peores. Juan 6:28. Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No pidió obras, solo fe, amigo y amiga. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 11 del 1 al 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, amigo. Al conocimiento de lo que está escrito.
Si no aparece, amigos, si no está escrito, amigos, es mentira. Cristo, antes de morir físicamente, primero experimentó la muerte de su alma, quedando cancelada. Así, todas las culpas y pecados que cometeremos toda la vida, toda nuestra vida física, amigos, que vivamos en el cuerpo, porque nosotros somos alma. El cuerpo es solamente una nave espacial de lo que somos nosotros realmente, porque nosotros somos alma, somos eternos, amigos, porque no hemos sido redimidos en el cuerpo. O sea, que las inmundicias de nuestra carne no han sido quitadas. Primera de Pedro 3:21, Salmos 22, 1 al 2 y 31. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:21, ¿ves? El bautismo, o sea, ser sellado por el Espíritu Santo, cuando aplicamos fe, amigos, al mensaje del Evangelio. Efesios 1, 13 y 14. Que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino, por eso es que esperamos la redención. Cuando venga Cristo vamos a ser redimidos en nuestra carne, amigos. Sino como la expiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, metanoia, cambio de mente, de autopercepción, y no es arrepentimiento de los pecados, demandado para salvación, porque es por gracia o regalo inmerecido, amigo. Todos nos merecemos el lago de fuego. Y creed en el Evangelio, segunda de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y inmortalidad por el Evangelio. Primera de Corintios 15, del 2 al 4. Este es el Evangelio, amigo. Mediante recibisteis en él, también estáis en pie, mediante el cual sois salvos a la palabra que prediqué os. Si os asís, a no ser que en vano creísteis, o sea, creíste sin fe. Por eso no eres salvo. Esa persona que creyó, porque esa persona creyó con incertidumbre o duda, no les aprovechó el oír el Evangelio, porque fue sin fe. Hebreos 4, del 1 al 3. Porque transmitíos entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ya el pecado que nos condenaba y nos condena nuestra alma, lago de fuego, fue cancelado, amigo. Eso no lo entienden jamás los incrédulos religiosos y santurrones. Tenemos inmortalidad y vida eterna. Hasta luego.